Volvemos enseguida, les contamos el tema de la recategorización del monotributo, que hace rato que viene muy demandado el consultorio de David Cayón sobre este tema, pero antes vamos a pasar por Washington, Estados Unidos. Rafael Matus Ruiz es corresponsal de La Nación y es un gran conocedor de las negociaciones con el Fondo Monetario. ¿Cómo andás, Rafa? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por llamar. Bueno, a ver, falta todavía el anuncio del Fondo Monetario. Ayer sacó un comunicado diciendo que se habían puesto de acuerdo en lo esencial con la Argentina, pero todavía no se aprobó el nuevo acuerdo. Sí, en realidad no fue un comunicado, fue un mensaje en Twitter bastante inusual para la forma en la cual el fondo comunica los avances, no solamente con la Argentina, sino con cualquier otro país. Fue tan inusual que ni siquiera hubo un mensaje equivalente en inglés. Fue un tweet solamente en español para avisar que se había avanzado, que está la base del acuerdo y los objetivos y la parte medular del trabajo técnico entre el staff y el equipo del ministro Massa ya está listo, pero todavía el acuerdo en sí no está listo. El fondo dijo que va a estar listo recién en los próximos días. No sabemos bien qué es lo que falta. Se entiende por el comunicado y por lo que dijo anoche el ministro de Economía, Sergio Massa, que solamente faltan los detalles, pero el diablo suele estar en los detalles. Aquí en Washington una fuente ayer me decía muy acertadamente, nada está acordado hasta que todo está acordado, ¿no? Entonces, todavía tenemos que esperar, pero seguramente esta semana ya esta saga que empezó hace 3 meses llegará a su punto final. Claro, y el riesgo sería, si Argentina no logra un acuerdo, aunque sea corto, de algunos meses para transitar este periodo electoral con el fondo, que ya no puede pagarle, porque le pagó la última vez con yuanes, pero no tiene más resto el Banco Central para pagar los desembolsos con el fondo si el fondo no manda plata. Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, podría volver a utilizar el swap con el Banco Central de China y volver a recurrir a los yuanes para cancelar el próximo vencimiento el 31 de julio, que suma alrededor de 2.700 millones de dólares. De hecho, esa es una variante con la cual ya se especula mucho aquí en Estados Unidos, porque dados los tiempos que maneja el fondo para elevar al directorio un acuerdo técnico, no se llegaría con el acuerdo aprobado el 31 de julio. Sería muy difícil que se llegue con el acuerdo aprobado el 31 de julio, que es el lunes próximo. Es posible, el directorio del fondo puede hacer una excepción, la Argentina puede pedir una excepción, se puede tratar el caso argentino con cierta celeridad, pero es probable que se llegue al próximo lunes, al día del vencimiento, sin el acuerdo aprobado por el directorio. En ese caso, habría dos posibilidades. O la Argentina elige entrar en atrasos con el fondo, lo que se conoce como arrears. No es técnicamente un default, pero es el equivalente a un default. O Economía hace lo que ya hizo, que es pagar con yuanes a la espera que el directorio apruebe el acuerdo que debería salir en los próximos días, ¿no? Todo esto obviamente genera cierta tensión en los mercados. Claro. Y cierta tensión cambiaria. Ya se vio el viernes pasado en Argentina y creo que también ahí está una de las razones por las cuales el fondo, seguramente a pedido de Massa y del equipo de Massa, decidió salir ayer con ese mensaje para intentar calmar un poco los ánimos antes de la apertura de los mercados, evitando quizá un recalentamiento más fuerte del dólar. Claro, estamos hablando con Rafael Matus Ruiz, que es corresponsal de La Nación en Estados Unidos. Rafa, el tema, digamos, del nudo de la discusión, por lo que trascendió y lo cuentan los propios funcionarios de gobierno, es que el fondo decía hay que devaluar y hay que devaluar un 60%, o sea, llevar el tipo de cambio oficial del dólar a por lo menos 400 pesos, como para que esto esté mucho más cerca de los demás dólares. A lo cual el gobierno no quería saber nada, Massa tampoco, porque decía, no, eso nos va a provocar, ya tenemos 100% de inflación anual, si suelto el dólar oficial va a ser un desastre en precios. Sí, en ningún lado consta que el fondo te ha dicho que el tipo de cambio oficial o el dólar oficial tiene que devaluarse un 30, un 40, un 60%, ¿no? La semana pasada salió un informe técnico del fondo sobre la posición externa, no solamente de la Argentina, sino de varios otros países,
en la cual el fondo dijo que sugirió que sí, que se sabe que el dólar oficial está atrasado, ¿no? Esto el staff lo sabe, los economistas lo saben, todo el mundo lo sabe, y en algún momento el dólar oficial tiene que ajustarse. Es un tema bastante delicado. El último análisis técnico del fondo sobre el dólar oficial, que figura en este informe que te digo que salió la semana pasada, dijo que el año pasado el tipo de cambio real, que es el dólar oficial ajustado por inflación, debió haber sido entre un 15 y un 20% más alto para darle un poco más de oxígeno a la Argentina en términos de saldo de su cuenta corriente y de obtener los dólares necesarios para afrontar los pagos de la deuda, ¿no? Ese es el único dato firme, sólido que tenemos sobre cuál es la visión del staff de a dónde debería haber estado el dólar oficial, ¿no? Y es del año pasado, ni siquiera es de este año, ¿no? Hay muchos cálculos acerca de a dónde debería estar el dólar ahora, cuál debería ser el valor real del dólar oficial. Y si bien el staff no lo ha dicho públicamente, claramente existe esta idea, esta noción de que la Argentina en algún momento tiene que hacer una corrección cambiaria. Claro, claro. De que la situación que tenés ahora, que tenés más de una docena de tipos de cambio, reservas netas negativas, es de alguna manera insostenible. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de solucionar eso en el corto plazo? Es una respuesta muchísimo más compleja, porque en el fondo existe también esta idea que si vos devaluás y no tenés un programa sólido de fondo, no tenés un programa amplio, integral, creíble, entonces la evaluación pierde sentido y pasa esto que estás diciendo vos, se va directamente a precios. Claro. Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación en Estados Unidos, con las negociaciones del Fondo Monetario con el Fondo Monetario todavía en curso, con todas estas complejidades. Gracias, Rafael, súper claro. Te mando un beso. Eso grande, cuídense. Hasta luego. 8:30. 8:30.